Hola Buenas Juliana, noches. ¿qué tal Juliana? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches Juliana, damos bienvenida a nuestra sesión del día de hoy, martes 2 de diciembre, siendo las 7:01. Iniciamos nuestra sesión sincrónica con las fichas 333, 6247 y 333, 6248 de análisis y desarrollo de software. Únicamente tenemos la asistencia de la aprendiz Juliana Torres. ¿Cómo ha estado? Buenas noches. Muy bien, instructor, ¿y usted? Muy bien, adiós, gracias, afortunadamente. Bueno, vamos a esperar un par de minuticos, si no, arrancamos con nuestro desarrollo conforme habíamos previsto para el día de hoy. Listo. Entonces, ¿cómo vas con tus actividades? Bien, aunque esta de la Evo 2 me ha parecido un poco larga, pero pues ahí voy. ¿Con la de qué, perdón? ¿Qué actividad? Ya le digo el nombre. Le damos la bienvenida a Dayana. Muy buenas noches. Buenas noches, profe. Es, es el documento con especificación de requerimientos. Bueno, Es, de eso vamos a hablar ahorita, entonces no os preocupéis. ok, listo. Listo, bueno, pues. Entonces, eh, siendo las 7:03, entonces vamos a ir avanzando. Entonces, les quiero compartir mi pantalla para eh, mirar cuáles son las evidencias que están en curso. Entonces, teníamos una evidencia de desempeño que era las especificaciones de requerimientos funcionales y no funcionales de software, que había iniciado el 19 y terminó el 26. Una evidencia de producto, que es el documento con especificación de requerimientos, que había iniciado también el 19 y había termina el día de mañana, Mañana. el 3 de diciembre, ¿cierto? Y a partir de mañana entonces arrancamos con el taller para la determinación de las especificaciones funcionales del software y la metodología a utilizar. Entonces de eso vamos a hablar a continuación. Esa es una evidencia de conocimiento y simultáneamente también una evidencia de producto, que es el informe de evaluación de requerimientos, que inicia mañana también y termina el 17 de diciembre. ¿Listo? Bueno, entonces, como nosotros ya hemos hecho algún recorrido de unos conocimientos, que fue inicialmente la infografía sobre teoría general de sistemas, la identificación de procesos organizacionales, mapa de procesos a construir, mapa mental sobre ingeniería de requisitos. Participamos en un foro temático de fuentes de requisitos. Hicimos el diseño de instrumentos de recolección de informaciones. Hicimos la formulación de un proyecto de software. Hicimos un formulario para recolección de información. Es decir, ya tuvimos
conocimiento de las necesidades de nuestro cliente o de nuestro jefe o de nuestro grupo de trabajo. Y entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo, cierto? Y ahora nos queda es, de acuerdo con las especificaciones de requerimientos funcionales y el documento con especificaciones, entonces tenemos que hacer una determinación de las especificaciones funcionales del software y la metodología a utilizar. Entonces, todas estas cuatro partes van como juntitas. Entonces, como eso es un pequeño rompecabezas, que cuando de pronto nosotros no tenemos experiencia en el desarrollo de aplicaciones, entonces como que tendemos a enredarnos. ¿Listo? Pero entonces se trata de mirar a ver cómo vamos a desarrollar esa actividad de la mejor forma, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, partiendo de ese hecho, entonces quiero, ¿están viendo mi pantalla ahí? Hola. Sí, Bueno, gracias, muchas, sí, profe. muy amable. Bueno, entonces, como para dar un inicio, entonces vamos a nosotros, como esto es un trabajo empírico, ¿cierto? Como empezar a armar este documento y mirar a ver cómo empezamos a armar cuáles son esos requerimientos. Entonces vamos a definir cuáles son los pasos para poder generar esos requisitos funcionales, ¿cierto? Y lo mejor de eso es podernos orientar mediante, por ejemplo, mediante un diagrama, ¿cierto? Y ese diagrama, entonces, pues, esto puede ser un diagrama o un prototipo que eventualmente todos lo van a tener que utilizar o implementar, ¿cierto? Y que es eh, que haya una ventana de inicio que nos permita registrar cada uno de sus usuarios, porque finalmente nosotros lo que vamos a hacer son sistemas de desarrollo transaccional, ¿cierto? Entonces, donde nosotros hay una ventana de inicio, y si le damos clic en el botón de registrarse, entonces tiene que abrirse esta otra ventana, ¿cierto? Para registrar nuestro nombre, el correo electrónico, la contraseña, una casilla de verificación para crear la cuenta. Y una vez de que cumpla con los requisitos, entonces vamos a tener el registro exitoso. Entonces ya cuando estamos trabajando sobre algo visual, entonces ya como que de pronto se nos facilita más entenderlo, ¿cierto? ¿Estoy en lo correcto? Sí, Bueno, ¿listo? Entonces, a partir de allí observen que nosotros vamos a empezar a crear historias de usuarios, ¿cierto? Entonces, en esas historias de usuarios, entonces ahí hay una nomenclatura. Y entonces, por ejemplo, aquí para eso también tengo este material que lo ideal es que se organice así como una tabla. Claro que pues que se cree una plantilla de historias de usuarios, pero entonces que no sea como esta, sino que sea más bonita. Entonces, con un identificador de historia de usuario, con el rol, ¿cierto? Aquí que sea con el rol, con la necesidad, qué es lo que se quiere hacer y cuál es el beneficio o para qué es, cuál es el beneficio esperado. Entonces eso lo podemos organizar en una tabla y entonces organizarlo todos y no como está aquí como muy revuelto, como administrador, como vendedor, como administrador, como no, sino que pues, vayamos como en orden, ¿cierto? Entonces crear esas historias, esa plantilla de historias de usuarios para que la tengamos presente, ¿cierto? Bueno. Entonces arrancamos con nuestra primera historia de usuario. Entonces, primera historia. Como usuario, quiero registrarme en la plataforma para poder comprar productos. Entonces, primero, los requisitos funcionales. Entonces, empezamos a... Entonces, basados en este diagrama, ¿cierto? Entonces vamos a crear nuestro primer eh, requisito funcional, ¿cierto? Que es permitir al usuario registrarse. El segundo será validar los datos obligatorios, nombre del cliente, el correo, la contraseña, ¿cierto?
Si se validan todos esos datos, entonces ya aparecerá un requisito funcional, el 03, que es mostrar mensaje de registro exitoso, ¿cierto? Y una vez entonces que muestro eso, entonces que me muestre una casilla de verificación para aceptar los términos y condiciones antes de crear la cuenta. ¿Sí? Entonces ahí vamos a empezar a desglosar paso por paso, ¿cierto? Después vamos a tener un requisito funcional que es redirigir al inicio tras el registro exitoso. Y entonces ya voy a poder entrar como cliente allá a nuestra tienda virtual, a nuestra aplicación o lo que sea. Bueno, entonces aquí ya, primer punto, entonces definimos los requisitos funcionales del diagrama. En segundo punto, vamos a definir los requisitos no funcionales. Y entonces observen, entonces, dentro de ellos vamos a tener que evaluar el rendimiento. El rendimiento es el registro que debe completarse después de que yo haya editado todos los datos. Entonces en menos de 3 segundos tiene que responderme el sistema, si no es porque está colgado. La disponibilidad. El sistema debe estar disponible al 99%. La seguridad. Las contraseñas deben de estar almacenadas cifradas. La usabilidad. La interfaz debe ser intuitiva y responsive. ¿Esto qué tiene que ver? ¿Alguien me puede decir a qué hace referencia esa interfaz responsive? De pronto porque Hace que ajuste el tamaño de la pantalla del dispositivo. Sí, señor. Bienvenido quien está por ahí, que acaba de unirse a nuestra sesión. No veo. Me quedé sin mirar. Entonces, bienvenido. Está Juan Esteban, está Diana Vargas, René Cabrera. Bueno, muy bien. Entonces, eso tiene que ver exactamente como dijo su compañero ahorita, y eso hace referencia a que el diseño web sea adaptable, dependiendo del dispositivo del sistema operativo, ¿cierto? Entonces, para que se pueda presentar y no se muestre una cosa desordenada y mal hecha. El otro requerimiento no funcional entonces es la compatibilidad, que puede funcionar en diferentes navegadores como Chrome, Firefox, Edge. La escalabilidad, que soporte hasta determinado número de registros simultáneos. Y la mantenibilidad, que el código sea modular y documentado para poderle hacer actualizaciones, modificaciones, ajustes, ¿cierto? Entonces así lo podemos ir presentando, ¿cierto? Entonces, dése cuenta que esos son la forma para poderlos definir. ¿Listo? Bueno. Ahora bien, entonces ahora podemos pasar entonces ya para ver los requerimientos del sistema. Y entonces aquí he creado como si fuera esto para los requerimientos para una comercializadora de medicamentos, una farmacia, una droguería, ¿cierto? Y entonces aquí está, la gracia es que cuando ustedes vayan a hacer específicamente esta actividad que tiene planteada, ¿cierto? Y entonces determinar la determinación de las especificaciones funcionales del software a utilizar, ¿cierto? Entonces, Instructor, una preguntita, qué pena. Cuéntamelo. Pues con respecto a lo anterior, de lo de las historias de usuario. Sí. Entonces, cada historia de usuario tiene los requisitos funcionales y los no funcionales. Sí, correcto. Eso es correcto. Y preferiblemente, ojalá que creen una plantilla de historias de usuarios, con eso la tienen ahí como referente, pero de forma ordenada, conforme les planteaba, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Listo? Ok, listo. Sino que pues también en la guía de aprendizaje nos mencionan como que cada historia debe tener el nombre, el usuario, puntos estimados de esfuerzo, descripción de la historia de usuario, observaciones y criterios de aceptación. Claro, sí, de todos los sí. Esto de los puntos estimados de esfuerzo, ¿usted me podría explicar a qué hace referencia? Qué pena. Pues es que de pronto hay diferentes parámetros de evaluación, dependiendo de la metodología que se utilice, ¿cierto?
pero eso no es camisa de fuerza, porque si podemos utilizar estos requisitos no funcionales donde estamos evaluando el rendimiento, entonces a eso hará referencia a lo que tú estás nombrando, ¿cierto? La cantidad de esfuerzo, o sea, que responda, que el sistema esté disponible, ¿cierto? Que haya seguridad, que la interfaz. Entonces, no es camisa de fuerza, sino son como algunos parámetros que tenemos que seguir, pero que sean coherentes con todas las definiciones. ¿Listo? Listo. Bueno. Entonces, nuestra droguería, entonces, tengo aquí una introducción. Entonces, este documento define los requerimientos funcionales y no funcionales para el desarrollo de un sistema de comercialización de medicamentos. Se define el alcance. Entonces, por favor, lo interesante de estos informes está en la introducción, en el desarrollo y finalmente después en la conclusión, de tal forma que todo vaya hilado, todo vaya, sea coherente, ¿cierto? Entonces, aquí define un alcance. La plataforma permitirá la interacción entre usuarios, clientes, vendedores y administradores para la comercialización de medicamentos, incluyendo registro, gestión de productos, compras y generación de reportes. ¿Cuáles son los actores del sistema? Entonces, miren, entonces aquí ya vamos a definir los actores. Y entonces, miren, sabemos que tenemos usuarios, entonces que en nuestra tabla vayan los usuarios clientes, que permiten realizar compras y consultas de productos. El vendedor, que publica productos y gestiona el inventario, ¿cierto? Y el administrador, que supervisa las operaciones, genera reportes y gestiona usuarios. Y listo, y aquí entonces, como ya estamos haciendo unos requerimientos del sistema, unos requerimientos, entonces ya vamos a ir en detalle, entonces vamos a hacer una definición de historias de usuario pero ampliadas, y entonces observa aquí, mira, entonces para un caso específico, entonces historia de usuario 1, usuarios, historia, como usuario quiero registrarme en la plataforma para poder comprar productos, listo, entonces la descripción, el registro debe permitir ingresar los datos personales y validar la información, la prioridad es alta, las dependencias, autenticación en la base de datos de usuarios. Los criterios de aceptación deben permitir ingresar nombre, correo, La contraseña como mínimo 8 caracteres. Entonces, si se dan cuenta que aquí es donde empezamos a desglosar y a mirar en detalle cada uno de los componentes, cada uno de los campos que debemos de incluir. Porque esto debe ser, este informe finalmente después, cuando ya esté listo, cuando ya tengamos el informe, aquí estamos eh, determinando cuáles son los requerimientos como tal. ¿Sí? Pero entonces ya estamos siendo muy puntuales en la historia. ¿Qué es lo que va a hacer el usuario específicamente? ¿Cuál es su descripción? Debe permitir ingresar los datos personales y validar la información antes de crear la cuenta. Listo, paso por paso, ¿cierto? Lo mismo de la contraseña. Dice, enviar correos de confirmación para activar la cuenta. Mostrar error si el correo ya existe o algo así. ¿Listo? Bueno. Y sígueme. Entonces, si ve que aquí sí están ordenadas. Historia de usuario 01. Historia 02 de usuario. Historia. Como usuario quiero buscar productos por catálogo, precio, para encontrar lo que necesito. Entonces, el sistema debe ofrecer filtros avanzados para facilitar la búsqueda. La prioridad alta, las dependencias, gestión de productos, criterios de aceptación. Entonces, mire que a cada uno le vamos haciendo unas especificaciones. Entonces, vamos a determinar. Y entonces, con eso nos vamos a aproximar al cliente y le vamos a decir, oiga, señor, ¿le parece esto es adecuado? Entonces, porque todos los negocios tienen sus particularidades, entonces habrán casos que serán indispensables el manejo de cierta información o no, ¿cierto? Entonces hay que ir tomando atenta nota de esas modificaciones, de esos ajustes que haya que hacer, ¿cierto? Bueno. Y después observen, entonces ya arranca la historia de usuario 3, y entonces es con el vendedor. Entonces, historia. Como vendedor, quiero publicar productos con imágenes y precios para que el cliente los vea. La descripción debe permitir subir imágenes, definir stock disponibles. La prioridad debe ser alta.
¿Qué dependencias? Gestión de productos y la base de datos. Criterios de aceptación: permitir subir mínimo 3 imágenes por producto, validar el formato y tamaño de las imágenes, permitir editar y eliminar productos publicados, mostrar confirmación al publicar productos. Ahora bien, historia de usuario 04, como administrador. Entonces, ¿qué dice? La historia es: como administrador quiero generar reporte de ventas para analizar el rendimiento. Descripción: debe permitir exportar reportes en formato PDF y Excel. La prioridad es media porque eso no es crítica. Entonces lo va a hacer ocasionalmente, entonces no va a tener que darle al máximo de prioridad. Las dependencias que va a afectar son las bases de datos de transacciones, criterios de aceptación. Entonces, permitir seleccionar rango de fechas, mostrar métricas de ventas totales, productos más vendidos, exportar reportes en PDF y generar reportes en la menor brevedad, eso sí. ¿Listo? Bueno. Y entonces hasta ahí, si ve que ya nos fuimos al detalle, cosa que no habíamos hecho anteriormente, ¿cierto? Ahora bien, los requerimientos funcionales, entonces los definimos aquí. El sistema de registro, requerimiento funcional 1. El sistema debe permitir que el registro de autenticación de los usuarios y vendedores, el sistema debe permitir el registro y autenticación de usuarios, vendedores y administradores. El sistema debe permitir la actualización de los datos personales. El vendedor debe poder crear, editar y eliminar productos, ¿sí? El usuario debe poder buscar, filtrar productos. Entonces, sí que aquí ya puedo hacer una descripción más detallada de cada uno de esos requisitos funcionales, porque ya sé cuáles son las tareas específicas, porque las desglosé en cada una de las historias de usuarios, ¿cierto? Requerimiento funcional 05. El sistema debe permitir agregar productos al carrito y realizar pagos seguros. Requisito funcional 06. El administrador debe poder generar reportes de ventas, usuarios activos y productos más vendidos. Requisito funcional 07. El sistema debe enviar notificaciones sobre confirmación de compras, cambios y pedidos. Y después arranca con los no funcionales. Entonces, y también de forma similar, entonces, el rendimiento. El sistema debe soportar al menos un determinado número de usuarios, dependiendo de la cantidad de usuarios, dependiendo del servidor. Bueno, ya esos criterios ya más adelante, pero bueno, ahí le coloqué ese número de 10.000 como que sea, como para que tengamos la suficiente cantidad de clientes. La seguridad: autenticación mediante cifrado de protección contra ataques. Disponibilidad al 99%. La usabilidad: debe ser una interfaz intuitiva y responsiva. Entonces, decíamos que era adaptable al diseño web, ¿cierto? La escalabilidad, capacidad para integrar nuevos módulos sin afectar el rendimiento. La compatibilidad: funcionar en navegadores modernos y dispositivos móviles. Y junto con eso, entonces allí, miren, podemos hacer algo y es definir unos casos de uso básicos. Y entonces allí ya entonces puedo decir, miren, que nuestro usuario le permite registrarse, consultar precios, publicar inventario, ver el inventario, ¿cierto? Realizar compras. Y el vendedor entonces que podrá gestionar usuarios y para que le permita realizar las transferencias allá, generar los reportes de ventas para el usuario y para el administrador y actualizar el inventario, ¿cierto? Y el administrador con sus respectivas funciones. Entonces, mire, observa aquí entonces que registrarse permite a usuarios, vendedores y administradores crear sus cuentas. Consultas de usuarios: pueden buscar y filtrar productos. Publicar inventario, realizar compras por los usuarios y realizar pagos. Generar reportes por administradores
que puedan obtener métricas y exportar datos. Entonces, sí ve que sigo haciendo especificaciones muy puntuales del quehacer de cada rol, ¿cierto? Bueno, eso básicamente. Listo, entonces ya teniendo eso, entonces ya puedo pasar a otro nivel. Y entonces puedo ya presentar un informe de evaluación de requerimientos. ¿Cierto? Con eso ya puedo preparar mi informe de evaluación de requerimientos. Entonces, aquí lo que me hizo falta y le recomendaría, por ejemplo, es que en ese informe, entonces trajéramos nuestra tablita bien hecha de la plantilla de usuarios, de historias de usuario, ¿cierto? Bien hechecita y la colocáramos aquí dentro de ese informe de evaluación para tenerla como referente. Y entonces, aquí les agregué una introducción muy básica, pero básicamente, pero esto quiere decir que el propósito de este informe es evaluar los requerimientos funcionales y no funcionales definidos para el sistema de comercialización de medicamentos. Entonces, ahí sugeriría que iría dentro del contenido la tabla con las historias de usuario y entonces ya que defino una metodología, o sea, van a ser los criterios para hacer esta evaluación de esos requerimientos que se hicieron en el paso anterior. ¿Estamos? La evaluación se realizará considerando los siguientes criterios. Entonces, claridad. ¿El requerimiento está bien definido y sin ambigüedades? Completitud. ¿Incluye toda la información necesaria para el caso que les acabo de plantear? Sí. La viabilidad. ¿Es posible la implementación con los recursos disponibles? Consistencia. ¿No contradice otros requerimientos? Y la priorización. ¿Está correctamente clasificado según su importancia? Sí, porque está cada uno para su rol. Hay unas historias de usuario. Y entonces, enseguida vamos a crear una tabla para una evaluación de requerimientos funcionales. Entonces, donde está el identificador del requerimiento funcional, la descripción, el estado si cumple o no cumple y las observaciones. La definición es clara y viable. Para el requerimiento funcional 02, actualización de datos personales, si se cumple, está correctamente especificado, ya si para cada uno de ellos cumple. Pero observe, mire que por ejemplo aquí en este requerimiento funcional, carrito de pagos seguros, requiere ajustes. ¿Por qué? Porque aquí en este caso debe especificar métodos de pago y validaciones, que eso es otro asunto. Entonces eso tocaría mirar cómo vamos a hacer esas validaciones y esos métodos de pago, ¿cierto? Entonces, por eso cambia el estado, ¿cierto? El requerimiento funcional, reportes para administrador cumple, incluye métricas y exportaciones. El requerimiento funcional 7, notificaciones de compras y cambios para los clientes, para el administrador, para el vendedor, y está correctamente definido, ¿cierto? Bueno, eso en cuanto a la evaluación de requerimientos funcionales. Y de forma similar, pasamos y elaboramos una tabla también para la evaluación de requerimientos no funcionales, teniendo en cuenta, reitero, esta metodología con estos criterios, ¿cierto? Y entonces, arranco. El rendimiento se cumple y entonces, ¿qué observación hay? Especifica usuarios concurrentes, puede registrar pruebas de carga. La seguridad incluye cifrado y protección contra ataques. La disponibilidad cumple y define al 99%. La usabilidad con una interfaz intuitiva y responsiva. La escalabilidad cumple y está correctamente planeada. La compatibilidad adecuada para diferentes navegadores, ¿cierto? Ya entonces, ya podríamos entonces, con base en eso, generar unas conclusiones. Entonces, en general, los requisitos cumplen con los criterios establecidos. Se recomienda ajustar. Miren, entonces, por ejemplo, aquí, requerimiento funcional
para detallar los métodos de pago y las validaciones de seguridad. Además, de realizar pruebas de carga para confirmar rendimiento y la seguridad de la escalabilidad, ¿cierto? Eso sería una forma, pero simultáneamente yo le puedo pedir algo un poco más, un informe de evaluación de requerimientos, pero entonces pues, este es la misma tabla, similar, pero entonces aquí le he agregado un análisis de cumplimiento. Y entonces, en porcentajes de cumplimiento para los requerimientos funcionales, bien, entonces genero esta tabla y así que gráficamente entonces evalúo los requerimientos funcionales y qué porcentaje de cumplimiento tiene, ¿sí? Entonces, porque hay uno por allá que no cumple, entonces este se nos quedó con el 85.7%, mientras que los requerimientos no funcionales sí se cumplen, tienen un porcentaje de cumplimiento del 100%. Y entonces tus conclusiones, entonces ya pueden ir ya más ampliadas, más específicas, haciendo, como recogiendo todos los datos que hay en la parte superior y explicando en detalle qué es lo que se pretende con la implementación o el desarrollo de este software a largo plazo, a corto, mediano y largo plazo, si es el caso. Listo, eso sería básicamente entonces como hacer ese esquema. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, entonces vamos desarrollando un proceso evolutivo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bienvenidos a quienes no había saludado: Miguel, José Jiménez, Samuel David Vélez. Buenas Buenas noches. noches. ¿Cómo me les va? Listo, entonces esa es, no sé si que haya quedado medianamente entendible el tema o no. Entonces, para que ustedes vean cómo vamos organizando parte por parte, por eso la hice así. Lo traté de hacer lo más detallado. Cuéntame, Juan Esteban. Adelante. Oiga, profe, no, con la actividad que usted estaba presentando no tengo ningún problema, sino que me he quedado atrasado y me enviaron el correo de advertencia que para entregar las actividades dentro de 5 días, pero hoy se cumplen los 5 días y no pude hacerlas todas. Quería saber si se podían continuar mañana o hasta ahí llego. Bueno, pues de mi parte, a ver, yo trato de, Marcho, trátame de, ahorita antes de finalizar, me espera y le doy, ya hablamos algo antes después de que haya cortado la grabación, ¿sí? Por favor. Sí, hasta ahí. Bueno, gracias. Listo, pero recuerden, estoy para ayudarlos, para colaborarles en lo que sea. Espero que esta explicación haya sido lo más provechosa. Cuéntame, Víctor Manuel. Buenas noches, profe, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy, Profe, yo muy también bien. está con la evidencia de terminar los requisitos funcionales y no funcionales del software. Eso digo, pues estoy culminando. Me he posibilitado, pues, digamos, conectarme y realizar. ¿Era que hay un problema? ¿La puedo enviar hoy? Ah, sí, claro, no hay problema. Si están retrasados, por ejemplo, en esta actividad, porque yo sé que había dudas, porque, por ejemplo, hay como, como de pronto hay veces no se entiende con exactitud si de pronto nosotros no tenemos experiencia en el manejo de ciertas herramientas, entonces nos van a decir que cómo hago un informe para hacer una evaluación de requerimientos. Entonces, por eso, entonces fue que en ese documento les planteé hay una metodología con unos criterios que son la claridad, la completitud, la viabilidad, la consistencia y la priorización, como para poder tener como referente para poder hacer una evaluación de esos requerimientos funcionales y no funcionales, ¿cierto? Entonces, de pronto ahí está como la esencia, porque muchas veces no sabemos cómo organizar y cómo presentar la información, ¿cierto? Es eso. Y no, si ustedes por ahí que soy de circunstancia les no han podido, pues yo trato de darles la mayor cantidad de tiempo posible
Eh, Créame que estaba demorado en enviar esos correos, pero también era como les había planteado la sesión pasada, había estado sumamente colgado con actividades y todo eso, pero bueno, ya finalmente entonces espero que esta explicación les sirva y si requieren algo más me pueden escribir al interno, eh, por chat desayuna, por el correo, si necesitan algo con mucho gusto me escriben y dialogamos, ¿listo? Es eso básicamente. No sé si tengan alguna duda, pregunta, inquietud. Entonces, no olviden y reitero, vuelvo y comparto pantalla, por favor, para que tengan presente que para quienes acabaron de entrar ahora, es que nosotros entonces, a partir del día de mañana tenemos entonces una evidencia de conocimiento que es el taller para determinar las especificaciones, que fue lo que parte de lo que acabamos de explicar, que inicia mañana y se vence el 10 de diciembre. Y la otra evidencia de producto es el informe de evaluación de los requerimientos, que era lo que estábamos haciendo esa evaluación de estos requerimientos. Y que esa está terminando el 17 de diciembre. ¿Listo? Entonces, para que puedan trabajar con tranquilidad, como con tiempo, pero entonces también que ustedes tengan una guía para mirar cómo lo pueden desarrollar. Ahora, es importante que ustedes traten de tener en cuenta algo, es de que ustedes de una vez proyecten su aplicación para que incluya todos los usuarios o todos los requerimientos, todos los actores posibles. Cuénteme, le damos la opción a Juliana, por favor, primero que todo, las damas, adelante. Instructor, una preguntita. Sí, Con respecto a la actividad que se empieza mañana, pues que es aplicar técnicas de validación de requisitos, no, determinación de las especificaciones funcionales, dice colocar los pantallazos de la configuración. Es decir, que debemos escoger alguna herramienta o algo, o a qué hace referencia a esa partecita. si quieren utilizar alguna herramienta, sí, claro, mucho mejor. Sí, Pero no es necesario utilizar una herramienta, o pues a qué se le tiene que tomar los pantallazos. no, porque pues o sea, aquí lo importante es de que sea coherente el informe del resto, porque es que básicamente nosotros ya en la vida real, nosotros ya vamos a ir es con este informe, vamos a ir a sentarnos con el cliente y a presentarle y decirle, mire señor, esto es lo que vamos a hacer, le mostramos eh, el diagrama o el prototipo, le vamos explicando punto por punto, le decimos que si está de acuerdo, qué le hace falta, qué le sobra. De pronto, ellos que tienen todo el conocimiento, toda la propiedad y el manejo de la información, entonces nos puede ilustrar y nos puede hacer recomendaciones, ¿cierto? Es básicamente. Y como es un mecanismo de comunicación entre los diferentes actores, entonces será como nuestro cliente y nosotros como desarrolladores del software como tal, ¿cierto? Ahora sí, por favor, Víctor Manuel, ¿nos iba a decir algo? No, no, yo probablemente bajé la mano. Bueno, listos. Entonces, José Jiménez, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces espero sus evidencias. Si tienen inquietudes, no olviden al chat desayuna o al correo. Entonces, espero sus inquietudes. Entonces, les deseo muchos éxitos, mucho ánimo, no se desanimen. Eh, Siempre estaré atento a sus solicitudes. En la medida en que me escriban, yo les respondo. Y estoy para ayudarles, para colaborarles en todo lo posible. Muchas gracias, muy amables, y nos vemos en la próxima sesión. Chao, chao. Gracias. Chao, Buenas felicidades. noches. Buenas noches.
Uy, llegó Sergio Nicolás, que se nos acabó de conectar y ya nos estamos despidiendo. Bueno, listo, chao, chao, buenas noches.